Leyendas de aquí y allá. Amarre de brujería. Samantha trabajaba en un hospital como enfermera. Samantha era una chica linda de muy buen ver. Ella tenía un compañero de nombre Yair. Yair también era enfermero, y no era secreto para nadie el saber que ese enfermero estaba completamente enamorado de Samantha. Ese enfermero siempre le daba chocolates, rosas, le decía lo hermosa que era. Yair realmente no era nada guapo y no cuidaba en lo más mínimo su aspecto. Era en general un aspecto descuidado. No era nada atractivo para las mujeres, sobre todo porque era muy inseguro. Nunca le sostenía la mirada a ninguna mujer y siempre las volteaba a ver a sus compañeras con un tanto de morbo. Se había hecho de una reputación de ser alguien bastante raro y pervertido, cosa que sí era. Les tomaba fotos a sus compañeras a escondidas, sobre todo a Samantha, que parecía un tanto obsesionado con ella. Incluso en ocasiones la esperaba afuera de su trabajo a escondidas y la seguía hasta su casa sin que esta chica lo notara. La interacción durante el trabajo era incómoda para ella, pues ella bien sabía que ese hombre estaba enamorado de ella y no quería darle falsas ilusiones cuando le aceptaba algún chocolate o alguna flor que le daba como presente. Pero de igual manera, también sentía feo rechazar ese presente que le daban. Samantha estaba en planes sentimentales con un doctor de ese hospital. Era el mismo hospital en el que ella trabajaba, y salían a citas, eso sin formalizar ninguna relación como tal, pues apenas se conocían, pero era innegable que había bastante química entre ellos dos. Ese médico era bastante guapo e inteligente y exitoso. Tenía dinero y estaba en muy buena forma. Ambos hacían una linda pareja, y la manera en cómo se veían ese médico y esa enfermera era más que obvio que había chispas de deseo entre esos dos. Era claro que todos quienes trabajaban en ese hospital notaban lo que pasaba entre Samantha y aquel médico de nombre Axel. También quien lo notaba era Yair, quien sentía una rabia interna, un odio que nacía en contra de ese atractivo y exitoso médico, pues ese enfermero creía que era injusto que Samantha fuera de alguien más que no fuera él. Ese enfermero se obsesionó con la idea de separarlos, así que ideó un plan para que esa relación no fuera fructífera, para que no prosperara, pues Yair se la pasaba casi en insomnio, solo pensando y pensando cómo apartar a ese doctor de su amada Samantha. Yair comenzó a espiar a Axel sin que ese médico se diera cuenta. Incluso había ocasiones en las cuales dormía en su auto con el fin de saber los horarios, hábitos y comportamientos de ese doctor. Llegó a memorizar los horarios de guardia que tenía aquel médico en el hospital. Consiguió su número telefónico personal, sus redes sociales. Tenía bastante información personal de Axel, y era así que se la pasaba pensando y pensando cómo hacer que ese doctor se apartara de Samantha. Fue así que después de mucho pensar e idear, le surgió un plan.
ya que sabía los horarios y rutinas cotidianas de Axel. Un día ese enfermero bien sabía que ese doctor saldría de su guardia del hospital a la 1 de la mañana y que siempre que salía de esa guardia, ese médico pasaba por una cerveza y una hamburguesa a un pub que se encontraba antes de llegar a su casa. Así fue que Jair, con ese conocimiento, fue a comprar una corona de flores, del tipo de arreglos florales que se dejan para un difunto en una funeraria. Hacía que ese arreglo se lo personalizaran en memoria para el doctor Alex. Así que a la 1 de la madrugada ponía ese arreglo floral afuera de la casa de Alex, y a su vez ya cargaba con 3 bolsas de cabezas de gallina que había comprado, mismas cabezas con las cuales decoró toda la acera de la entrada de la casa de aquel doctor. La entrada de la casa de Axel parecía una estampa de película de terror. Ese doctor llegaba a su casa a las 4 de la mañana, a sabiendas que al día siguiente sería su día libre. Se sentía un tanto relajado por haberse desestresado en su bar favorito, después de una semana de intenso trabajo. Pero al llegar, su sentimiento cambió totalmente al ver todas esas cabezas de pollo. Pero fue más preocupante al ver esa corona de flores de muerto con su nombre grabado, pues era evidente que era una amenaza directa. Ese doctor realmente no tenía enemigos, así que se quebraba la cabeza pensando quién podría hacerle daño. Axel no lograba descifrar esa ecuación, pues él no era un hombre de mal, más bien, él siempre buscaba ayudar al prójimo. Sin embargo, ese hecho indudablemente lo tenía bastante intranquilo. La incertidumbre lo mataba de estrés. Por otro lado, Samantha se estaba comenzando a ilusionar y enamorar bastante de ese doctor, pues realmente quería que ese médico fuera su novio y comenzar una relación amorosa con aquel interesante hombre. Incluso era la envidia de todas sus amigas y compañeras del trabajo, pues era evidente que ese médico era asediado por las mujeres. Pero Jair, el enfermero, ya tenía un plan más que ideado para plantar un terror en Axel para que se alejara de Samantha. Era así que desde un teléfono desechable le mandaba mensajes a Axel con amenazas para que dejara a Samantha. También le mencionó que no le tenía que decir a esa mujer. En otra ocasión, para seguir sembrando terror, Jair aventó 5 cabezas de cerdo afuera de la casa del médico, en las cuales había escrito con marcador de aceite en la frente de esos animales: deja a Samantha o sufre, doctor. Era así que Axel, sin saber realmente qué estaba ocurriendo, por su salud mental y su integridad, fue alejándose poco a poco de esa enfermera. Era más que evidente que ese hombre era más cortante. Dejó de responder a los mensajes de Samantha. Cada vez era más indiferente. Samantha no sabía por qué había cambiado, pues la conducta de Axel era totalmente diferente. De ser un hombre atento, cariñoso, detallista, se había vuelto frío, distante, indiferente. Un día, una doctora, a quien se la llevaba bien con casi todo el personal médico, realizó una fiesta e invitó a todos, incluyendo a Samantha y a Axel. También
invitaba a Yair, entre otras múltiples personas. Esa noche, Axel se encontraba bastante cercano a una joven doctora, quien era bastante bonita. Ambos se mantenían tomados de la mano, se besaban pasionalmente. Samantha veía esa escena a la distancia, pues era evidente que Axel la había cambiado, y se preguntaba qué habría pasado, qué había hecho mal. Esa noche ella comenzó a tomar alcohol, era bastante. Se encontraba alentada por sus amigas. A su vez, se encontraba cantando canciones de despecho. Ya envalentonada por el alcohol, fue a encarar a ese médico. Samantha se encontraba en un estado inconveniente y le reprochó el haber jugado con ella. Ese médico no decía motivos, solo decía: perdón, nunca quise jugar contigo. Solo mencionó ese médico que lo había hecho para atesorar su paz mental y que lamentaba haberle dado falsas intenciones. Posteriormente se marchó con su nueva pareja. Samantha se quedó llorando. Sus amigas la consolaban, mencionando que ese doctor no la merecía y que era un poco hombre además, que ella tenía a decenas de hombres y que era la más bonita de ese hospital. Incluso una amiga le decía que había varios hombres detrás de ella y ponía de ejemplo a ese enfermero. También retaban a Samantha que le diera un beso a Yair a modo de jugarreta y despecho. Samantha, influenciada por el despecho, el alcohol y el mal juicio, se acercó a Yair. Lo comenzó a besar de una forma bastante intensa, hasta que una amiga llegó y lo separó. Posteriormente se llevaron a Samantha a su departamento. Al día siguiente, esa enfermera recordaba todo y se sentía bastante fatal por cómo había ocurrido todo esa noche, cómo sería el chisme en el trabajo, al igual que se encontraba con una terrible resaca que la estaba matando ese día. Solo de recordar los detalles, la vergüenza le invadía, la hacía sentir terrible. La diferencia era que para Yair había sido la mejor noche de su vida. Se había ilusionado. Incluso no pudo dormir de lo excitado que estaba. Había fantaseado en la vida que le esperaba a un lado de su amada. Eran polos opuestos de sentimientos, y otra cosa que le hacía sentir más satisfacción a ese enfermero era que su plan había funcionado perfectamente, que había logrado que ese doctor se esfumara de la vida de Samantha. Al día siguiente, esa enfermera llegaba con la cabeza cabizbaja, totalmente sumida en la vergüenza, intentando justificar cada una de sus acciones, culpando al alcohol. Pero por otro lado, ese enfermero llegaba con un enorme ramo de flores, de una manera exitosa, con un alarde al caminar, una sonrisa constante. Llegó y le daba ese ramo de flores a Samantha, e igual trató de darle un beso en la boca, a lo que Samantha se retiró para impedir esa acción. Le pedía hablar en privado, donde le mencionaba que se arrepentía de esa acción y que ella no quería nada en lo absoluto con él, que había sido un error y que le perdonara, que tampoco deseaba que ya le diera ningún obsequio como chocolates ni nada, que ella no tenía intenciones con él en lo más mínimo. Y así le regresó su ramo de flores y se marchó. Al igual, le pedía que no volviera a dirigirle la palabra,
pues no quería que la gente malinterpretara las cosas. Eso invadió de tristeza a Yair, pero aún así no lo desanimó. Pero mientras se encontraba en un pasillo sin ser visto, escuchaba a Samantha hablando con sus compañeras y mencionaba que había sido asqueroso besar a Yair. Todas sus amigas se reían y se burlaban de ese enfermero. Esas amigas mencionaron que cómo ese enfermero había podido ser tan ingenuo para creer que se podía dar algo entre ellos. En esa conversación le decían de lo peor, como insultos humillantes, cosas bastante hirientes. Así Yair se encontraba escuchando las burlas en contra de su persona. Ese enfermero se alejó sin ser visto por el grupo de mujeres. Realmente se sentía bastante decepcionado, pues cuando por fin él sentía que su plan había funcionado, se daba cuenta de que eso jamás pasaría, que no tenía la mínima oportunidad de entablar una relación seria con Samantha y que su plan para alejar a Axel había sido totalmente infructífero. Ese hombre molesto, pero sin darse por vencido para obtener el amor de esa mujer, tuvo que cambiar de plan al saber que jamás obtendría de forma natural el amor de Samantha. Tuvo que idear otro plan, mismo plan que había dejado como última instancia. Ese plan era un amarre de brujería. Así que esa misma noche, al salir de su trabajo, se puso a buscar a la mejor bruja o brujo que pudiera pagar. Y así, después de mucho buscar, consiguió el contacto de una bruja de magia negra. Todos sus clientes la recomendaban y mencionaban que sus trabajos iban garantizados. Así que Yair la contactó, le pedía una asesoría. Ese enfermero fue con esa bruja, le pedía una cotización. Al igual le llevó la foto de Samantha, pues la mujer de magia se lo había solicitado. Esa bruja le mencionaba que era un trabajo caro, además de que cada año se tenía que volver a reactivar ese amarre, que sería un dinero adicional, pero que el trabajo iba totalmente garantizado. Le advertía que no era económico, que normalmente ese trabajo lo hacía gente de dinero y no trabajadores promedios, que eso se lo hacía sin fines de ofender, ya que para un trabajador como un enfermero eran como 5 o 6 meses de salario, y que le hacía esa advertencia porque no quería timarlo o que hubiera malos entendidos en su futuro. Yair mencionaba que no importaba, que él estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, que él trabajaría más y que además tenía una herencia de una costosa casa que le habían dejado sus padres, a sus hermanos incluido a él. Entonces esa bruja accedió. Le pedía muchas fotos de Samantha, cosa que sí tenía Yair. Le pedía que consiguiera darle una bebida. Yair sabía que esa mujer siempre compraba un tipo de bebida energética cuando comenzaba su jornada laboral, y que en ocasiones la dejaba abandonada mientras cumplía alguna tarea del trabajo. La bruja le daba el extracto y eran 4 gotas de ese menjurje. Así que al día siguiente, ese enfermero compró la misma bebida que usualmente compraba la enfermera. Le dejó caer las 4 gotas y espiaba a esa mujer hasta que en cierto punto descuidó su bebida y la cambió. Le pagó a esa bruja la cantidad monetaria antes pactada
y solo esperó que ese amarre de brujería hiciera su efecto. Pasaron los días y Yair seguía expectante. Un día, esa enfermera se acercó bastante coqueta con aquel enfermero. Le acariciaba el brazo, le agarraba la mano, se le acercaba mucho a su rostro, le esperaba en la salida. Yair sabía que eso era producto de la brujería que le había realizado a esa hermosa mujer. Incluso ya caminaban tomados de la mano, se daban besos en la boca constantemente. Mucho del personal médico, como doctores y enfermeros y enfermeras, incluso personal administrativo, no lograban entender que Samantha saliera con ese enfermero, pues a Samantha le llovían los pretendientes, desde guapos doctores, enfermeros y un sinfín de galanes. Pero ella había elegido a Yair, que no era nada agraciado, un hombre que literalmente repelía a todas las mujeres. Nadie lograba entender qué ocurría. Sin embargo, Samantha aseveraba que ella se encontraba enamorada de ese hombre, que él era el amor de su vida. Ese enfermero le propuso matrimonio y ella aceptó. Se casó con ella y la llevó a vivir a casa de su madre. Al igual, la sacó de trabajar, pues no quería que se relacionara con otros hombres. Yair solo metía horas extras en su trabajo. Consiguió además un Uber como ingreso extra. Ese enfermero trabajaba 18 horas al día, solo dormía 4. Una hora se la pasaba fornicando con esa joven. Y así seguía su día tras día, con el fin de obtener el dinero para su amada. También para poder pagarle a la bruja, para que pudiera seguir conservando a Samantha enamorada de él. Pues Yair por fin había logrado su objetivo mediante la brujería. Por fin, su amada estaba ahí con él. No le importaba trabajar 18 horas a diario, pero había cumplido su sueño de obtener el cariño de esa mujer. Un amor totalmente incondicional que nadie supo cómo ocurrió, pero ocurrió. Y esa hermosa mujer siempre se esperaba encontrando a su hombre, siendo totalmente fiel, entregada y sumisa. Todo a causa de ese amarre de brujería.